Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y estoy muy contento junto a mi amigo Guti. Yeah. ¿Qué onda? De poder llegar otra vez a ustedes, a donde se encuentren. Si están haciendo ejercicio, están haciendo la comida, están en la oficina. Es correcto. Donde estén disfrutando de este podcast, gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ustedes y llegar con este programa donde nuestro único objetivo es hablar acerca de la palabra de Dios, lo que ella tiene que mostrarnos para nuestra vida como creyentes, especialmente para aquellos que están empezando sus pasos en la fe o que desde el... ¿Cómo dijo C.S. Lewis? Desde la cerca, bueno, el cerco, el vallado, el atrio. Esa es la idea. La cosa es que si estás en el hotel, es ahí en la entradita del hotel donde solo se ve quiénes entran y salen. En el lobby. En el lobby, ahí viendo... Vestíbulo. El vestíbulo, muy bien. Allí viendo... y lo hice yo solito. Guti tuvo su conversación. Estoy sudando. Sí. Sudé. Estrellita en la frente. Gracias. Pues entonces, eso es un podcast de verdad. Gracias a Open Marketing por la oportunidad que nos da de estar en sus instalaciones realizando este podcast. Gracias a José en los controles. José, si puede colocar allí su dedo índice frente a la cara. Ahí está. Bravo. Muy bien. Entonces, en este podcast de verdad, hoy vamos a continuar hablando acerca de la iglesia. Pero antes, también queremos agradecer a cada uno de los nuevos suscriptores de este canal, de los que ya están, más los que ahora se han unido durante esta semana. Espero que hayan disfrutado el episodio anterior, donde tuvimos a Guti teniendo una conversación con Salvador Vivas. Literalmente, como me gustó esa introducción, el Señor es mi pastor. Es la verdad, no miento. Buenísimo. ¿Disfrutaste de ese episodio? Estuvo muy bueno, gracias a Dios. Creo que estuvo bastante fluido, sería, no sé. Sí. Hubo buen intercambio, hubo buena reflexión y final una aplicación o algunas aplicaciones, creería yo, que son... Finalmente el propósito de esto, ¿no? De que no se quede aquí arriba en el mundo de las ideas y nunca aterrizó, sino que se pueda poner en práctica. Entonces, estuvo bueno. Disfruté mucho del episodio. No quiere decir que los otros con vos no los disfruto, pues, no. Lo disfruté un montón. Es que yo te iba a mencionar que tengo entendido que ustedes con Salva en algún momento tuvieron un conato de podcast. Tuvimos una franja. No sé si era podcast, era una franja ahí en Facebook, sí. Okay. Sí. Hace algunos años ya. Ajá, entonces se conocen desde hace tiempo. Entonces, esa química, vos, muy bonito. Gracias a Dios. Sí, existe el trato, la relación con Salva desde 2016. Sí, ya. Si no mal recuerdo. Entonces, y estas franjas que hicimos se llamaban Verdad con Tunet. Mira, todo tiene que ver con verdad, vamos. Estuvimos grabando videitos y toda la cuestión. No era necesariamente un podcast, vamos. Eran videos, cápsulas, digamos. Cápsulas. Simón. Y sí, creo que existe esa sinergia, llamémosle así, vamos. Buenísimo. Sin hacerle publicidad a otra cosa. Buenísimo. Y estamos seguros de que vamos a tener más seguido por acá a Salva para seguir platicando de otros temas. Guti, hemos venido hablando entonces acerca del tema de la iglesia, porque es que para un cristiano es importante el congregarse. Hemos tenido invitados especiales donde hemos conversado con ellos acerca de su experiencia con la iglesia, también las circunstancias que se dan cuando estamos en esa interrelación con otros seres humanos, con un corazón que todavía se inclina hacia el mal, aunque le hayan entregado la vida a Cristo, siguen siendo seres humanos y eventualmente nos lastiman, nosotros lastimamos y en esa dinámica de repente hasta nos podemos frustrar de ser parte de una iglesia. Pero hemos entendido que la iglesia es una idea de Dios y que no podemos evadirla y que nos ayuda tanto a nosotros como nosotros podemos ayudar a otros a través de ella. Así. Entonces, vamos a suponer que aquí está con nosotros un tercero y este tercero nos dice, qué bonito lo que han estado hablando. La verdad es que me terminaron de convencer, voy a regresar a la iglesia o me voy a involucrar en una iglesia. Pero entonces ahora viene la pregunta del $1,000,000.
por qué hay tantas y diferentes iglesias? O sea, de hecho, si vos que sos alguien que le gusta mucho el tema de la apologética, algo que se le critica al cristianismo evangélico protestante es la cantidad diversa de denominaciones e iglesias que hay, versus algunas otras donde solo hay una. O sea, solo hay una y es vertical, y entonces aquí solo tenemos un mismo ritmo y una misma melodía. Pero en cambio ustedes, los evangélicos, tan divididos que están. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es buena pregunta. ¿Qué responderías vos? Mira, yo diría, aquí está mi amigo Guti para responder. No, no es cierto. No, yo pienso que creo que para entender muy me bien... puse rebelde hoy. Sí, no, sí voy a... Pero me gustaría no. escuchar por dónde va la onda. No, te voy a dar pie con esto que voy a decir. O sea, creo que la mejor manera de entender por qué la iglesia protestante o evangélica, el cristianismo, es así en diferentes versiones, sabores y colores, que se dice denominaciones, para ello tenemos que ir a la historia. Y en la historia nos vamos a dar cuenta que estos diferentes sabores y colores han surgido porque teniendo, voy a decirlo de una manera muy política, teniendo una igualdad de razón sobre ciertos temas o doctrinas, ha habido un momento de decir, ¿sabes qué? Anda por tu camino, yo voy por mi camino. No en la misma línea, pero me recuerda la historia de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé estaban sirviendo juntos al Señor. De hecho, habían sido enviados, oraron por ellos los ancianos, los bendijeron y empezaron su viaje. Y en uno de esos viajes, porque lo estoy leyendo estos días, se fueron juntos con el sobrino de Bernabé, que se llamaba Juan Marcos, y Juan Marcos los dejó vendidos a mitad de ese viaje. Entonces terminaron el viaje, y cuando iban a hacer el siguiente, vino Bernabé, que a mí se me hace que Bernabé era re buena onda, era de veras. Bernabé fue el que cuando Saulo recibió a Cristo, Pablo luego, los cristianos no querían tener nada que ver con él porque le tenían miedo. Y fue Bernabé quien llevó a Saulo a presentarlo, a decir, muchachos, tranquilos, yo doy fe de que él ha tenido una conversión. Entonces Bernabé se me hace buena onda. Y entonces le dice, bueno, ¿nos vamos al viaje? Sí, nos vamos al viaje. Se viene Juan Marcos con nosotros otra vez, y Pablo, con el temperamento que tenía, dijo, no, este nos traicionó una vez, ya nos va a vender otra vez. ¿Vos querés viajar? Viaja vos con él. Exactamente. Y allí, o sea, esa circunstancia hizo que mejor tomaran la decisión de cada quien agarrar por su camino. Ahí fue donde Silas se le une a Pablo y continúa su viaje, y Bernabé se va con Juan Marcos, que por cierto, Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos. Dicen los expertos. Sí, se cree que es él. Sí, se cree que es él. Va. Entonces, así ha pasado con la iglesia. O sea, lo que humanamente vemos como una división, es simplemente el entender que hay una postura diferente sobre un tema doctrinal, pero que está respaldado con la palabra. O sea, no es una herejía, sino simplemente es como un pulso, y el pulso llega a un punto donde ahí nos quedamos media hora en el mismo lugar. Mejor aflojemos. Ajá, mejor aflojemos. Dale por tu lado, yo le doy por el mío, porque yo entiendo que esto es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que yo considero que ha sucedido a lo largo de la historia. Pero vuelvo a insistir, si queremos entender bien esto que vivimos hoy, tenemos que revisar la historia. Sí, muy buena respuesta. Creo yo que es parte del asunto. Comprender que es humano, o que son humanas las desavenencias o los encontronazos entre cuestiones. En el caso que citaste de Pablo y Bernabé, no necesariamente fue algo doctrinal, ¿vamos? Ajá. Pero lo que sí es cierto, y es el punto, creo yo, del pasaje y por qué queda registrado, es precisamente eso, que en un trato entre humanos, mira desde cuándo ya existen, pues, diferencias que no necesariamente van a hacer que nosotros nos peleemos como hermanos, ¿no? Ajá. Seguimos siendo hermanos. Luego, más adelante, en 2 Timoteo, Pablo hace una reconciliación con Juan Marcos y toda la cuestión. O sea, es muy humano esto. Y pasa desde el principio. O sea, no se pretende, otra vez lo que decíamos en episodios anteriores,
que exista una iglesia perfecta como tal. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo, está perfeccionando, y lo mencionábamos con Salva en el episodio anterior, está perfeccionando a los creyentes, ¿no? Pero por eso es que me gusta muchísimo la historia y de ninguna manera estoy aceptando que yo sea un experto o algo así, que conste, hago la aclaración. Pero por eso me gusta un montón la historia de la iglesia, porque esta pregunta que planteabas ya fue respondida hace siglos. Pero para responder voy a irme a dos ejemplos, uno en la Biblia y uno en la historia. En la Biblia, ya en los primeros siglos o en el primer siglo ya existía una iglesia, es una iglesia. Ajá. Universal, llamémosle así. Sí, universal quiere decir que es universal. Todo el mundo. En todo el mundo. En el contexto de ellos, obviamente, es en el mundo conocido. Ellos no están pensando en Centroamérica, obviamente, Ajá, pues los autores bíblicos, ¿no? Los autores humanos. Pero lo del mundo conocido, ellos lo conocen como la iglesia. Y aparte hay iglesias locales. ¿Qué nos da fe de esto desde la Biblia? Bueno, las cartas a las iglesias. Ajá. La carta a los romanos, es decir, la iglesia en Roma, la carta a los efesios, es decir, la iglesia en Éfeso, la carta a los corintios, o las cartas a los corintios, las cartas a los tesalonicenses, las cartas a los gálatas, a los colosenses. Quiere decir que aunque es una iglesia universal, esta iglesia universal está formada por varias iglesias locales. Y esto es, o sea, es verificable en la Biblia. Claro. O sea, no nos lo estamos inventando, no nos estamos sacando de la manga la respuesta. Esa es una. Y en el Apocalipsis, los primeros capítulos, nuevamente, el Señor Jesús, de quien es parte, de quien es cuerpo la iglesia, le dice a Juan, escribile al ángel de la iglesia de Esmirna, de Filadelfia, de la Odisea, y se me olvidan las otras. Pérgamo, etcétera, 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 Sardis, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, que las iglesias locales ya existen desde el siglo I. Y esto no es razón para decir la iglesia está dividida. ¿Ya? Bueno. Hay que entender una cuestión. El argumento que mencionabas es muy posterior, ¿no? Nosotros somos la única iglesia verdadera y que no sé qué. Pero hay que responder esto. Entonces, ¿qué pasó con las iglesias estas de Apocalipsis o las iglesias que recibieron las cartas paulinas? O sea, tendrían que responder eso por lo menos, ¿va? Porque aunque entendemos que es una iglesia, hay varias iglesias locales. Entonces, yo creo que hacer esa salvedad nos ayuda. Y es contradictorio hablar de una iglesia, pero varias iglesias locales, no, de ninguna manera, ¿va? Todas forman parte de ese cuerpo que es la iglesia, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo. Aquí vale la pena mencionar algo porque, digamos, no solo era, por ejemplo, la carta de Pablo a los Gálatas. Entonces, o sea, la iglesia de Galacia. Sí, pero la iglesia de Galacia le llegó a una congregación, a un grupo de personas. Así es. Y Pablo en muchas de sus cartas les dice, ahora circulen esa carta en otros grupos. De hecho, lo hacían. Lo que quiero decir es, no es que solo había una iglesia en Galacia, sino habían diferentes grupos diseminados en el territorio. Y entonces ellos se compartían. O sea, es interesante la manera en que la iglesia se fue desarrollando desde el principio. Sí. La cantidad de copias existentes del Nuevo Testamento, que hay un montón, y lo pueden buscar ahí en Google, hay un montón de copias que surgieron súper cerca de los hechos originales. Exacto. Entonces, es punto de aparte. Es precisamente por esto que mencionas. Entre iglesias se circulaban las cartas. Entonces le llegaba a una iglesia y ahí copiaban y mandaban a otra. Y entre ellos, es decir, se puede sostener que... Y de hecho en alguna de las de Pablo, no me recuerdo en dónde, pero él menciona, ¿no? Y se puede sostener desde la Biblia que ya entre iglesias se pasaban la carta de uno a otro y todo. Bueno, pero ese es punto de aparte. Eso es en cuanto a la existencia de varias iglesias locales, incluso en una misma región, como bien acotabas. Y luego el ejemplo histórico al que me quería referir es ya
para mediados del siglo IV y principios del siglo V, justamente en la transición de que el cristianismo había pasado de ser una religión nueva y luego una religión perseguida, luego pasó a ser una religión tolerada y luego pasó a ser una religión oficial. En ese ínterin que pasa de ser tolerada a oficial, existió un obispo que predicó y es súper famoso. Bueno, en ciertos círculos es súper famoso, súper conocido, que es Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo vive de mediados del siglo IV, si no estoy mal, a principios del siglo V. Es decir, entre el 300 y pico y el 407 creo que es que muere él. Y ya para la época de Juan Crisóstomo sigue existiendo no solo las iglesias locales, sino el asunto este que mencionabas. ¿Por qué están tan disputados entre ustedes? En una de sus prédicas que él hace sobre el libro de Hechos, él va a contestarle a un no creyente exactamente ese tema. Me quiero convertir en un cristiano, oí, pero no sé a cuál cuerpo de creyentes unirme, porque son demasiados desacuerdos entre ustedes, muchos distintos grupos y muchísima confusión. ¿Qué doctrina debería yo escoger? Wow. Eso suena como lo que me acabas de decir ahorita en el siglo XXI. Pues estamos hablando del siglo IV. Wow. Mediados finales del siglo IV, principios del siglo V. Entonces, me encanta la historia porque muchas de las preguntas que se hacen hoy en día ya fueron respondidas. Lo que pasa es que los evangélicos, lamentablemente, hemos sido súper dejados con la patrística y la historia de la iglesia porque lo asociamos con la iglesia de Roma, ¿no? Aquí vale la pena decir algo que siempre se cae en un extremo. Hay una frase que decían los abuelos de por tirar el agua, botamos al niño. Ajá. Entonces, muchas veces yo entiendo que otra vez en la humanidad, las congregaciones, las iglesias, los líderes han o aburrido a la gente o la han hasteado sobre ciertas cosas que entonces viene uno y dice, no, eso que hablan allí no sirve y tiramos todo. Y se nos olvida que hay cosas muy importantes que no debemos tirar. La historia es una de ellas. Ayer yo estaba hablando acerca de la iglesia en Guatemala, por ahí por los 50s y los 60s, y alguien me dice, pues, ¿cómo sabes eso? Porque es obvio que yo no lo viví. Entonces le digo, porque leí el libro sí, de... no sé, pero... vaya, viene rebelde. Hoy sí viene en otro mood. Hoy Está sí, bien. Hoy sí. No, pues la cosa es que cuando yo estaba aquí, todo esto era monte. Entonces, pero me preguntaron, ¿y cómo supiste? Porque leí un libro. Hay un libro que narra la historia de la iglesia evangélica en Guatemala, por lo menos hasta 1982. Okay. Entonces, lo que nos hace falta como iglesia es tener un ojo en la historia, porque exactamente, por cierto, a mí me pican los oídos por oír cuál fue la respuesta de Juan Crisóstomo. Bueno, no sé, porque la tengo en inglés y estaba traduciendo en el momento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el tema es que la historia es muy importante y por eso es que nos vamos a tomar el tiempo en este episodio para hablar de historia. Si nos da tiempo, avanzamos algo más, pero si no, qué bueno que vamos a poder hablar de historia y de estos nombres que, o sea, cuando se dice la patrística, los padres de la iglesia, rápido, hay algo allí que nos han inculcado a alguno de nosotros que dice, no, todo lo que tenga que ver o que suene a romano, tírenlo a la basura, que no sirve. No, hay mucho en la historia que debemos aprender. Y ahora sí, Guti. Sí. Bueno, entonces Crisóstomo va a extenderse en eso. De verdad sí está en inglés el textito, pero no me atrevo a irlo traduciendo simultáneamente porque está complejo, pero él hace el planteamiento de cómo deberíamos responder. Y continúa diciendo, cada uno de ustedes hace la afirmación de que está diciendo la verdad. Y dice Crisóstomo, sí, es cierto, estamos diciendo la verdad. ¿Sí? Si te quisiéramos convencer solo por los meros argumentos,
te asombrarías o te sorprenderías o podrías enojarte o reaccionar de una forma. Pero te pedimos, y aquí creo que está la clave, ¿no? Que creas en las escrituras. Ok. Y creo que ya de ahí Crisóstomo está casi que drop the mic, vamos. Ajá. Si las escrituras son verdad, entonces la decisión sería fácil para ti, le dice al no creyente. Me quiero congregar, pero ¿en dónde? Donde sea que las escrituras sean valoradas y sean tenidas como verdad. Ya por ahí, o sea, ya para qué yo me esfuerzo en responder, bro. Si claro. Está perfecta la respuesta. Creo que ese es el norte o la brújula de quien está buscando. ¿Dónde me congrego? Donde sea que la escritura sea valorada y respetada, decimos siempre, ¿no? Porque la escritura es verdad. Donde sea que se acepte que la escritura es verdad y está completa y que es inerrante y todo esto, ahí te puedes congregar. Claro. Aquí te invitamos a que vayas a nuestro episodio donde hablamos acerca de la Biblia, la autoridad de la Biblia, porque creo que vale la pena refrescar por qué para un cristiano la palabra de Dios es lo más importante, es el centro de todo, refiriéndonos a cómo conozco yo la voluntad de Dios, cómo sé acerca de los pensamientos de Dios. Bueno, la Biblia es el libro, la revelación especial que Dios diseñó para darse a conocer a nosotros. ¿Qué más le dijo Crisóstomo? Termina respondiéndole a este no creyente teórico, porque es teórico, ¿no? Quien sea que esté de acuerdo con las escrituras, ese es un cristiano, ¿sí? Quien batalla o pelea contra la escritura, él está lejos de la verdad o de la regla de lo que se debe creer. Muy, muy lógico Crisóstomo en su razonamiento, ¿no? Muy, muy puntual. Dice muy puntualmente lo que debe buscarse. Pero dice, de todos modos, hay demasiados grupos, demasiados partidos, ¿no? Hay demasiados partidarios distintos, aunque usen la misma escritura. Entonces, Crisóstomo le va a voltear la tortilla y le va a hacer una pregunta. Yo te pregunto a ti que estás buscando, le dice, ¿no tienes alguna capacidad de discernimiento? O sea, como quien dice, date cuenta por vos mismo. Mira desde dónde viene la idea que siempre recalcamos acá de no nos crean todo lo que les decimos. Desde acá se sigue, bueno, y desde el principio, de hecho. Pero aquí Crisóstomo sigue construyendo sobre eso. O sea, vos tenés un discernimiento. O sea, escuchá, poné atención. ¿Qué te están diciendo? Porque te pueden decir, sí, aquí valoramos la escritura y toda la cuestión. Claro. Pero si empiezan a aparecer cosas que no son contestes con la escritura, tenés discernimiento. Claro. Y prácticamente Crisóstomo está diciendo, tenés todo el derecho de decir, bueno, muchas gracias, muchachos, voy a seguir buscando, ¿va? Entonces, me encanta, ¿no? Me encanta porque esta idea de solo ha existido siempre una iglesia y todo. Sí, existe una iglesia, sí existe una iglesia, pero se manifiesta o existe en diferentes iglesias locales. Y eso le da un sabor diferente al cristianismo, o sea, correcto, esa diversidad de pensamiento, de interpretación de una doctrina. Y estamos hablando otra vez, cuando nos acercamos a la palabra de Dios responsable y de manera respetuosa, entonces vamos a encontrar en ella estas riquezas y de repente yo interpreto, o sea, yo veo que este pasaje me está hablando de X cosa, pero Guti en su interpretación respetuosa y también responsable lo está viendo de otra manera y no logramos conciliar, no hay ningún problema. Ahora, esto no debe confundirse con ideas que van contrarias a la Escritura y que son enseñadas desde un púlpito manipulando la palabra de Dios. O sea, ahí está claro que eso sí no debemos seguirlo y eso es una herejía. Pero otra vez, si yo no paso tiempo con la palabra de Dios, entonces no voy a estar preparado para poder discernir. O sea, ¿cómo desarrollas ese olfato, ese discernimiento? Pasando tiempo con la palabra de Dios, ¿verdad, Guti? Es correcto. Y esa es una. Y la otra es, me encanta cómo finaliza Crisóstomo esta reflexión, ¿no? Le termina diciendo, te voy a poner un ejemplo. Todo ser humano, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, puede razonar. Y
juzgar las cosas. Juzgar en el sentido no judicial, obviamente, sino de evaluación. Evaluación, ajá. La verdad es evidente. Y si vos fueras a comprar una túnica, en esa época usaban túnica. Ajá. Entonces, si fueras a comprar una túnica o un manto, una capa, y te preguntas porque estás en una calle de mercaderes y todos venden capas, no te vas a poner a preguntar quién me quiere estafar y quién no. Vas a saber quién te quiere estafar porque podés notar. Claro. ¿Va? Y estaba apelando Crisóstomo aquí a usar el regalo que Dios le dio al ser humano, que es el razonamiento, y decir tiempo. Están diciendo que aquí valoran la Biblia y demás, pero hay prácticas, lo que hemos hablado en esta miniserie, ¿no? Pero hay prácticas que no me terminan de cerrar. Si no te terminan de cerrar es probablemente porque no cierran. Cabal, ajá. Entonces vamos a buscar otro lugar. Entonces así me gusta cómo resuelve Crisóstomo la pregunta de quién anda buscando. Y de paso nos responde a nosotros la pregunta que planteabas al principio. Totalmente. Y eso sucedió en los primeros, ahí entre el tercero y cuarto siglo, ¿verdad? Cuarto y quinto. Cuarto y quinto siglo ya de nuestra era, después de Cristo. Así es. Muy bien. ¿Hay alguna manera en que podamos de alguna manera llevar a nuestros amigos a un viaje corto para solo recordar puntos importantes de la historia y de repente existe algún recurso, que yo sé que existe? Solo un paréntesis, cuando yo era niño gané un concurso de esgrima bíblico en un mes de agosto, porque es el mes de la Biblia, y de regalo, tan chulas las organizadoras eran las hermanas Alicia y Betsabe Echeverría, que en su momento y en su tiempo marcaron a muchas personas con la educación cristiana. Y me regalaron el tomo de Justo L. González. Ese tomo se llamaba La Era de los Altos Ideales. Y era todo ese momento histórico gótico. Yo era un histo de 8 o 9 años y me regalan esa joya. Vos no sé dónde la perdí, no sé qué. O sea, me sirvió para ponerla debajo de la pata de la cama, ¿me entendés? Para que no se viniera abajo. No la entendí vos. Con los años me encuentro con la obra completa de Justo L. González de Historia del Cristianismo. Sí, son 2 tomos. Y ahí es donde, y en medio de ese está incluido pues esa sección que me regalaron de niño. Pero lo que quiero decir es, ese por ejemplo es un buen recurso. Sí. Historia del Cristianismo de Justo L. González. Y bastante accesible, ¿no? González se caracteriza por ser bastante ameno en la lectura. No por eso menos académico y menos puntual, obviamente, pero sí es uno de esos recursos. Recomendaría empezar por ahí realmente. Si se van a meter a leer a los padres, se tiene que tener cierta madurez ya. A ver, este es un buen momento para hacer la pregunta. Guti, ¿por qué les llamamos los padres de la iglesia? Buena pregunta. Se les llama padres de la iglesia a aquellas personas... Bueno, están los padres apostólicos y los padres de la iglesia propiamente dichos. Y entre esos están varias divisiones. Los padres del desierto, etc. Los padres apologistas. Pero bueno, Dios mío, no nos vamos a meter ahí. El asunto es que se llaman padres apostólicos a la primera generación posterior a los apóstoles. Es decir, muere el apóstol Juan, que es el último apóstol. Le pese a quien le pese y le caiga mal a quien le caiga. El apóstol Juan es el último apóstol. Y uno de los padres, si no recuerdo mal, Cipriano. Pero si no, pues puedo hacer mi fe de ratas, que ustedes ya saben que aquí no ando con pretensiones, hay que ser humildes. Y si no es Cipriano, yo se los voy a decir. No sé. O Atanasio. Bueno, uno de ellos dos. Atanasio creo más. Dice, nosotros somos esclavos, no somos como ellos, refiriéndose a los apóstoles, porque ellos anduvieron con el Señor. Nosotros no somos más que sirvientes. Diciendo, ya no hay más. Y él fue uno de los discípulos de los apóstoles del Señor. Entonces, padres apostólicos se les llama a la generación de obispos de iglesias locales inmediata después de los apóstoles. Luego mueren esos y a sus discípulos se les conoce como padres de la iglesia. Padres de la iglesia porque fueron sentando doctrinas esenciales. ¿Sí? Como por ejemplo Tertuliano, que acuña el famoso término de una doctrina esencial, que es la doctrina de la Trinidad. Tertuliano es el que acuña la palabra Trinidad, porque en la Biblia no aparece Trinidad por ningún lado. Entonces es Tertuliano el que sienta
esa doctrina. Luego de reflexiones teológicas y demás, y de estudiar y de discusiones incluso y todo, Tertuliano viene y sienta pues la doctrina y acuña no solo sienta la doctrina, sino acuña el término que usamos hoy. Entonces, nosotros hoy usamos la palabra Trinidad así como sí, la Trinidad. Pero antes de Tertuliano, los cristianos batallaban un montón por explicar esta cuestión, ¿no? Pero bueno, entonces eso es contestando a por qué se les llama padres. Muchísimas gracias. Para mí es muy importante porque ya sabes que se malinterpreta y cuando no se conoce, simplemente se le pone cruz y calavera. Sí. Yo iba a decir se sataniza, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es la misma idea. Sabes que estaba pensando que yo conozco líderes que tienen el ego tan grande que les gustaría tener el DeLorean y entonces ir allá a la época de Tertuliano y entonces ser tertuliano para que la historia diga que fueron ellos lo que... que sí. O sea, yo pienso que mucho de eso, lo digo en serio, para mí cuando se sataniza o se critica o se trata de anular a un término o una parte de la historia como esta de los padres apostólicos y los padres de la iglesia, tiene mucho que ver con envidia. Tiene que ver mucho con no... Como no fui yo. O sea, si hubiera sido yo, claro que me gustaría que me dieran mi crédito. Pero es parte de nuestra historia. ¿Ok? Entonces, y no es pecado ni leerlos, ni citarlos. Otra vez, todo lo que hablamos aquí en este podcast y especialmente en esto histórico, recuerden, la Biblia es número uno y está sobre cualquier pensamiento, idea, dato histórico. ¿Verdad? Ya es lo que dice Crisóstomo en estos siglos. O sea, de hecho está diciendo, ven, fíjate. Entonces no es que nosotros nos lo inventamos. Esto de valorar la escritura por encima. O que es de un grupo de personas que andan medio frustradas ahí hablando en contra de... Nada que ver. Esto ni siquiera nosotros lo dijimos. Nosotros estamos repitiéndolo. Exactamente. Y hemos visto que Dios a lo largo de la historia ha utilizado estos elementos para mantener su iglesia. Así es. Otra vez, Él es el que sustenta a la iglesia, Él es el que ha protegido a la iglesia y Él es el que la ha multiplicado y la ha diseminado por todo el mundo. Esto no tiene nada que ver con seres humanos. Entonces, esa idea nunca la olviden. Cada vez que nos escuchen, sepan que lo hacemos teniendo en mente que la palabra de Dios va antes. Bueno, ¿qué pasa entonces luego de este periodo de tiempo de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia? Bueno, avanza y todo, y obviamente a lo largo de los siglos va habiendo distintos movimientos, distintas situaciones. Después de Crisóstomo, que estábamos diciendo, siglo... Y junto con Crisóstomo hay más, ¿verdad? Y así siguen habiendo y toda la cuestión. Seguimos avanzando, llegamos a la Edad Media. Antes de la Edad Media, creo que ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión. En 1085 existe lo que se conoce como el cisma Oriente-Occidente, que es la primera gran separación. La iglesia de Roma, ¿sí? Y la iglesia del lado de Constantinopla se separan, dando origen ahora sí a lo que conocemos hoy en día como Iglesia Católica Romana e Iglesia Católica Ortodoxa. Y hay otros grupos también. No es lo mismo Iglesia Católica Ortodoxa que Iglesia Ortodoxa Oriental, que es otro grupo. Ni griega. O la griega. La griega es de la Católica Ortodoxa junto con otras que andan por ahí, ¿va? Que se dividen en patriarcados y todo. Las razones de por qué se separan y todo no son objeto de este podcast, de este episodio de hoy. Entonces las vamos a dejar en el tintero. Pero es el primer gran cisma que sucede. Vayan a buscar el libro de Justo L. González. Ahí está todo. Historia del cristianismo. Ahí está. Bueno, no sé si está todo, pero hay varias cosas. O sea. Entonces, ¿por dónde iba? Sí, el 1085, el primer gran cisma. Oriente se queda haciendo cosas de Oriente. Y de este lado del mundo, pues avanzan los siglos y toda la cuestión. Y cuando llegamos a 1517, sucede lo que conocemos como la Reforma Protestante en Alemania, ¿no? Hay que ver que varias de las denominaciones que
que existen, que tienen una alta liturgia hoy en día, por ejemplo, los presbiterianos, los reformados holandeses, los luteranos, propiamente dichos, van a surgir de esta reforma magisterial, se le conoce. Aparte existe la reforma radical, que ya es con grupos como los anabaptistas y un sinnúmero ahí también. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues un montón, ¿no? Porque al final de cuentas a Hispanoamérica, y aquí es donde nos compete a nosotros, no la conquistaron los protestantes. A Hispanoamérica la conquistaron los católicos. Quiere decir que en algún momento a Hispanoamérica empezaron a llegar misiones protestantes o evangélicas a hacer labor evangelística, ¿no? Aquí vale la pena recordar a unos trabajadores misioneros, les digo yo, que existieron un poco antes de esta llegada de las denominaciones a esta parte, que son los colportores. Los colportores eran estas personas que andaban de país en país, de ciudad en ciudad, vendiendo libros. Okay. Me recuerdan al barco Logos. A mí me recuerdan a los vendedores de océano. Algo así. Bueno. Entonces, y viajaban por las ciudades y entonces llevaban los libros y casualmente en los libros, que obviamente iba literatura clásica, iban Biblias. Sí, pues. Y entonces la gente empezaba a conocer de la palabra de Dios. Guatemala tiene la experiencia de Federico Crowe. De hecho, es el nombre del instituto que dirige nuestro querido amigo el doctor Samuel Berberian. Es correcto. Y él fue un colportor que vino a Guatemala, estuvo en Guatemala y lo descubrieron que estaba vendiendo Biblias, porque vendía Biblias en español, Biblias en inglés. Y entonces lo descubrieron y literalmente lo echaron del país. Lo acompañaron hasta la frontera para que se largara y se fue a Belice. A Samuel Berberian. Hombre, a Federico Crowe. Federico Crowe, sí. No, yo solo estaba mencionando que es el nombre del colegio, del instituto. Tratando de conectar los puntos. O sea, para aquel que se pregunta, ¿y por qué al colegio don Samuel Berberian le puso Federico Crowe? En honor a este colportor. Sí, pues. Entonces, digamos, o sea, hubo muchos. Lo que estoy diciendo es, ha habido muchísimas maneras de compartir el evangelio a lo largo de la historia. Como lo estoy mencionando como un tema previo a la llegada, digamos, de las diferentes denominaciones. Sí. Bueno, a ver, voy a ponerle una pausa ahí y vamos a entrar en un punto más hondo. Ok. O sea, aquí estamos en la piscina ahorita. Yo sé que aquí estamos. Ahorita voy a llevarlos hasta aquí. Miren ustedes. Tipo Ezequiel. 7 diferentes doctrinas que han promovido o han provocado que existan diferentes denominaciones. La doctrina del bautismo. Aquí van 3 preguntas. 1, ¿se puede bautizar recién nacidos? Número 2, ¿se puede bautizar o es solo el bautismo para los creyentes profesantes después de que se han convertido? O número 3, ¿se puede hacer el bautismo? Esta es famosa, esta yo la recuerdo hasta de niño, por afusión, aspersión o inmersión. Esas 3 preguntas, por ejemplo, son objeto de que un grupo de creyentes diga, momento, yo sí creo que podemos bautizar recién nacidos. Dame tu base bíblica y hacen su ejercicio teológico. Me gusta esa frase, su ejercicio teológico. Y hay quien dice, no. Se bautizan únicamente las personas que han hecho ya su profesión de fe en Cristo con total conocimiento de lo que están haciendo y es una manera pública de una decisión personal. Así es. Nítido, resolvimos. No, momento. ¿Cómo se bautiza? Bautizamos únicamente con este vasito con agua y aplicándose en la cabeza, que eso se llama aspersión. O vamos a una piscina o vamos a un río y lo hundimos. Pues, ¿y la otra cuál es? Aspersión, infusión aspersión, infusión e inmersión. Pero la otra sí no la conozco. La fusión no sé cuál es. Infusión, mira, pues aspersión, de hecho no. Aspersión es
De que... de que como rociarte. Salpicadito, sí. Sí. Rociado. Sí, esa aspersión. Y el otro sí es el chorrito. El infusión. Ajá. Ok. Esas 3 preguntas, queridos amigos, estamos hablando de una de estas doctrinas. Estas 3 ya generaron 3 diferentes respuestas por ejemplo, o posturas. Sí. Por ejemplo, en el lado protestante, los luteranos bautizan, se le llama paedobautismo. Ok. No vamos a entrar en detalles, solo es para que vean cómo un solo tema ha generado. ¿Quiénes bautizan por aspersión? Aspersión, bueno, mira, no, aspersión ahorita ahí sí me agarraste en curva, pero por lo menos si se bautiza niño, generalmente del lado católico romano y de otras tradiciones como la luterana, me mencionabas, o la presbiteriana, la anglicana, la creo que también. Ajá. Metodistas, creo que también va a ser por infusión. Ok. Y el resto del Chumajal nos vamos por la inmersión. Y entonces ahí hay diferentes denominaciones que así lo hacen. Vamos a una piscina, vamos al río, tenemos bautisterio en la iglesia. De hecho, los primeros creyentes ya en la Didache, que es uno de los escritos más antiguos, incluso creo que contemporáneo a los evangelios y a las cartas y todo, y que ya circulaba también entre las iglesias, no es inspirado, pero es parte de que recoge las prácticas de los primeros creyentes, decían que había que darle preferencia a que fuera agua corrida para bautizar. Okay. Y los sumergían. Los sumergían. Bueno, yo, por ejemplo, yo estoy bautizado por inmersión. ¿Vos? También. Por inmersión. Bueno, sí. Pues digamos que sí. La válida es por inmersión, decime. Muy bien. No, sin comentarios. Okay. A ver, aquí les va otra. Esta hasta me recuerdo que leí una buena anécdota en un artículo de Coalición por el Evangelio. La Cena del Señor. ¿Quiénes pueden tomar la Cena del Señor? Los miembros de la iglesia o todo mundo que esté en esa reunión donde se celebra la Cena del Señor. O sea, lo puede hacer cualquier persona. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Es una conmemoración para recordar a Jesús o es una comunión espiritual con Él? Ya voy a hablar de eso. ¿Solo debemos usar pan sin levadura y vino o podemos usar cualquier clase de pan y jugo de uva? Es interesante porque, o sea, hay creyentes que, no, ¿cómo me vas a dar jugo de uva? Pues... Tiene que ser vino. ¿Verdad? Tiene que ser vino. Y luego, ¿quiénes pueden tomar la Cena del Señor? Hay lugares donde cualquier persona que llega puede tomar el pan, puede tomar la copa y participar. Hay otros lugares donde dice... Tienes que ser parte de esta comunidad local. Exactamente. ¿Verdad? Porque es entonces creo que ahí se conecta con lo siguiente, porque, digamos... Habemos un grupo de creyentes que decimos, cuando tomamos la Cena del Señor, es simplemente un memorial. Estoy comiendo el pan y recordando que Él fue molido por mis pecados. Y tomo la sangre recordando que Él derramó su sangre para perdón de mis pecados. Pero hay otro grupo de creyentes que dice, cuando usted come el pan, está comiendo, como que estuviéramos rememorando el momento y comiendo el cuerpo de Cristo. Y como que estamos bebiendo su sangre. Entonces se unen en nuestro interior espiritualmente. Y si usted viene enfermo a la reunión, usted puede ser sano. Yo he escuchado eso. Y así, o sea, ya tiene que ver con una comunión espiritual. Otra vez, tienen su ejercicio teológico cada una de estas posturas. Y lo que ha hecho es, ok, andate vos por tu lado, yo me voy por mi lado. Yo creo esto. Y algunos ahorita que nos están oyendo dicen, pues yo no sé qué es lo que creen en mi iglesia. Pues esta es una buena pregunta que usted puede hacer. Lo bueno es que esto queda grabado, entonces puede regresar y entender lo que estamos diciendo. O va a comprender cuál es la línea de su iglesia de acuerdo a la manera en que realizan estos diferentes actos. ¿Algo que querrás agregar? No. No. Chica, vengo on fire yo. Ok, número 3. El gobierno de la iglesia. Ese también es otro de esos temas que, ¿cómo así? ¿Quién tiene la autoridad en la iglesia? ¿Los pastores? ¿La congregación? ¿Un grupo externo?
¿Pueden las mujeres servir como diaconisas? ¿Pueden las mujeres ser pastoras? ¿Pueden servir como ancianas las mujeres? Ese también es un tema interesantísimo. Y cada iglesia, o sea, yo he estado en iglesias donde hay un equipo de ancianos que se llama el consistorio y que básicamente tienen la dirección administrativa, financiera y de alguna manera espiritual de a dónde debe ir la iglesia. Pero estos son elegidos por la congregación, o sea, literalmente como elecciones, o sea, tenemos una boleta y votamos por quienes queremos que sean los ancianos. Y estos a su vez contratan a un pastor para que sea el que lleve la parte de la enseñanza y el cuidado de las personas. Entonces, el pastor no tiene mucha voz ni voto en cuanto a temas administrativos, porque para eso hay un equipo de ancianos. Pero hay otras iglesias que no. O sea, de hecho, a mí me llama mucho la atención la iglesia donde asistimos, la manera en que está organizada: ancianos, diáconos, congregación. Y de los diáconos pueden surgir maestros de escuela dominical, gente que esté en la alabanza, o sea, en las diferentes áreas. Y los ancianos no solo ven temas administrativos, deben estar preparados también para pastorear, para dirigir, para liderar. O sea, un anciano no solo es así como ahora soy el jefe de la banda, sino es alguien que está disponible para servir. Hay otras iglesias donde pusieron una junta directiva, no le llaman ancianos, junta directiva, y ellos miran la parte administrativa y el pastor es el centro, ¿verdad? O sea, porque a él se le ocurrió la idea, porque él empezó la iglesia, entonces es mi iglesia y está centrada en él. Y solo por ese tipo de cosas que yo estoy mencionando, porque Guti me dejó vendido, pero ahorita va a regresar. No, estoy molestándote. O sea, solo por este tipo de cosas ya hay una diferencia. O sea, esta es lo que cree o practica cierta denominación, esta otra denominación. ¿Cómo están organizados en tu iglesia? ¿Sabes cómo están organizados? Porque así vas a ir conociendo cuál es el tipo de organización, denominación que tiene tu iglesia. Así es. Sí, creo que en esos puede haber, y las hay, discrepancias y espacio para hacer un análisis, una investigación. Realmente lo que decíamos que le dijo Crisóstomo al que preguntaba, ¿no? Ajá. Evalúa la luz de la escritura. Sí, pero si a la escritura tal y tal cosa, y aquellos bautizan niños y estos no, y entonces ¿quién está en lo correcto y todo? Anda a la escritura. Anda a la escritura y investiga. O sea, igual también hay que familiarizarse con cuestiones esenciales que, bueno, en muchos casos hay cuestiones que van a ser esenciales para cierta denominación y que para otra quizá no sean necesariamente, ¿cómo se dice? Determinantes, ¿no? Hay iglesias, de hecho, donde junto con el jugo de uva pasan el vino. Entonces, quien quiera tomar vino, que tome vino, y quien quiera tomar jugo de uva, que tome el jugo de uva. O sea, existe cuanto color, no para lo que te gusta, porque tampoco se trata de que me tiene que gustar todo, porque no es un restaurante al que voy a consumir. La iglesia no es eso, ya lo establecimos. Pero sí va a haber cosas que quizás resuenen con tu persona, cosas que quizá que no, y vas a tener que evaluar. ¿Será que esto es lo suficientemente de peso como para decir esta iglesia está mal o está bien? Y otra vez, someterte a oración, preguntar, evaluar. Y aquí me llama mucho la atención, y yo quisiera volver a recalcar algo que dije antes. El punto aquí de lo que estamos hablando no es si están mal, o sea, en el sentido de esta iglesia está en pecado. No. Es un ejercicio teológico que a esa congregación o a esa denominación le dio ese resultado. Sí. Y tal vez no te hace clic. Ok, ya yo creo que con eso vamos a cerrar en unos minutos el podcast. Pero lo que quiero decir es, o sea, hay algo que nosotros podemos hacer. Pero en este momento estamos hablando de iglesias realmente cristianas, realmente
que aman la palabra de Dios, como decía Guti. Yo no quiero que olvides esto. O sea, este no es un podcast o un episodio de herejías. Este es un podcast de diferencias que tenemos en cuanto a la manera en que hemos interpretado el texto bíblico y que en algún momento se han convertido en un pulso que no da ni para un lado ni para el otro, y que entonces lo mejor ha sido: vete al oeste, muchacho, yo agarro para el este. Y punto. Pero eso no significa que haya una herejía o alguien esté enseñando cosas antibíblicas. Aquí va una rápida. Esta le va a gustar a Guti. La salvación. La salvación es del Señor. La salvación. En el sentido de Dios ya tiene escogidos a los que se van a ir al cielo. Entonces, ¿para qué evangelizamos? O sí, Dios sabe, pero igual nosotros tenemos la responsabilidad de predicar, porque la gente tiene que ejercer su libre albedrío y tomar la decisión de seguir a Jesús o no seguirle. Es correcto. Yo era un güiro de 15 años. Guti, te lo estás disfrutando, ya me di cuenta. Yo era un güiro de 15 años cuando en mi clase del colegio, yo estudié en el América Latina, y allá habíamos de diferentes iglesias y denominaciones. Estábamos en cuarto perito contador. Ajá. Los alumnos éramos miembros de diferentes iglesias y denominaciones. Ajá. Y un recreo entero. Listo. Un recreo, Guti. Un recreo. La clase se queda adentro porque la discusión era: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Madre mía. Güiros de 15 años y Claro. peleándola hacia lo grueso porque lo que nos Intensos. habían enseñado en la iglesia, y todos tirándonos. Por supuesto que hubo una resolución, pero lo que quiero decir es: Sí. ese de la salvación se pierde es uno de esos temas de un pulso bastante fuerte. Entonces, evangelizamos. Es que es increíble. Por ejemplo, dependiendo de la manera en la que yo interprete la soberanía de Dios, mi iglesia va a tener una pasión por el evangelismo y las misiones, Así es. o Y simplemente de hecho no lo va a tener. existen esos grupos, ¿no? Existen esos grupos enfocados en ciertas actividades. No necesariamente implica que los otros no les interese hacerlo y todo, pero quizás no sea el enfoque. Y creo que ahí está no pretendo obviamente resolver, o sea, desde mi modesto espacio, el asunto que viene desde hace siglos, pues, pero creo que eso es una de las cuestiones que quizá nos ayuda a comprender el asunto, es la diferencia de enfoques que existen y que tenemos que lidiar con que existen. Pues, o sea, puede ser que no estén de acuerdo todos los cristianos en todos los puntos, pero va a haber puntos esenciales en los que necesariamente tienen que estar Totalmente. de acuerdo. Todas estas iglesias creen en la palabra de Dios, Por en que supuesto. Dios está en tres personas. Que Dios el Hijo se encarnó, que murió por los pecados, etcétera, etcétera. Ya de ahí para allá se puede, pues, tener discrepancias en cuestiones. Va a haber ciertas denominaciones que no van a aceptar discrepancias, pues, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿va? Jesús dijo en Juan 17, 20 al 21, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, Así es. para que el mundo crea que tú me enviaste. Me gustaría cerrar esta primera parte de esta conversación recordándonos que en medio de estas diferencias y discrepancias, la oración que Jesús mismo hizo en Getsemaní y que nosotros debemos tener constantemente, especialmente cuando estas diferencias surjan delante de nosotros, es orar por la unidad, unidad en amor, a pesar de esas diferencias que puedan haber entre cada uno de nosotros. Es correcto. Alguien decía, y ahorita se me olvidó, pero alguien decía: en lo fundamental tengamos unidad y en lo secundario caridad o amor. Sí, fue John Wesley. Bueno, no sé. Pero por ahí, pues, se pueden buscar esa frase. Ahora, esto, como siempre, todo lo que se dice implica algo. Esta frase va a implicar algo. Esto de en lo fundamental tengamos unidad, ¿qué implica?
que tengo que conocer lo fundamental. Claro. ¿Verdad? Entonces, no hay chance de venir y decir, pues no voy a hacer nada, no tengo nada que investigar, no tengo nada que profundizar, porque realmente sí hay un montón. Vamos. Lo que queremos al final, porque recuerden que estamos hablando del tema de la iglesia, es recordarnos a nosotros mismos que sí, vamos a encontrar esas diferencias en cada una de estas diferentes denominaciones o congregaciones. Históricamente podemos entender mucho mejor cómo es que se han dado esas diferentes multiplicaciones de pensamiento dentro del cuerpo de Cristo. Les recomendamos otra vez el libro de la historia del cristianismo de Justo L. González. Así es. Y como para empezar a generar ese viaje por la historia, es importante que veamos la historia, de dónde venimos cada uno de nosotros. Vayan y pregúntenle a sus líderes y pastores, por si el título de la iglesia no lo dice, ¿qué denominación es esta iglesia? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la línea doctrinal de esta iglesia? Ahí ya les dimos un par de ideas. De puntos a preguntar. De puntos que pueden preguntar. Y de ninguna manera, y aclaro otra vez, de ninguna manera es para que vayan y regañen y les... No. Escuchen, conozcan y vayan aprendiendo. Esto de veras en la práctica sí se ve lo que dijeron esos en el podcast, ¿verdad? Y entender que aunque parezca humanamente que, qué montón de grupos, no se sabe quién es quién, en esa diversidad, en esa cantidad de diferencias, podemos encontrar unidad en Cristo. Y eso fue por lo que él pidió que oráramos. Si no se puede encontrar, entonces ya también es materia de analizar por qué no puedo encontrar esa unidad. Claro. Y habría que considerar entonces si realmente es cristiano. Pero eso es harina de otro Ese es para el otro episodio, porque esto no lo vamos a dejar acá. No ahorita se va estamos a botar acá. Aquí estamos como Chucho que le llevaron un hueso recién de parte del carnicero. Lo tenemos ahí, no lo soltamos de ahí, lo vamos a tener todo el día. Masticando. Porque sí vale la pena que entendamos la riqueza, en lugar de enfocarnos en es que tantos grupos que hay, la riqueza que hay para el cuerpo de Cristo, toda esta diversidad de puntos de vista. Me gustó la expresión de la multiplicidad de ejercicios teológicos que hay dentro del cuerpo de Cristo. Sí, nada más que agregar. Sí, ok. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy de un podcast de verdad. La verdad es que estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares o a donde ustedes nos escuchen. Y gracias a Open Marketing nuevamente por todas sus facilidades para que podamos estar con ustedes desde los temas técnicos hasta la atención tan especial que nos dan cafecito, agüita cada vez que venimos. Bárbaros, y nos tratan re bien, nos tratan como familia. Y muy buena onda a ustedes. Y gracias a cada uno de los que están suscritos a nuestro canal. Yo les invito para que le den clic a la parte de suscribirse, compartan este podcast entre sus amigos y que muchas más personas se tomen el tiempo de pensar y reflexionar acerca de la verdad. Es correcto. Y además es verdad. Hoy Guti vino de pocas palabras, no de pocas pulgas, sino de pocas palabras. Ando en modo introvertido, güey. Así veo. Muy bien, esto fue un podcast de verdad. Hasta pronto. Adiós.